¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance de la asignatura, hasta la anterior sesión habíamos estudiado lo que son los gases ideales. Habíamos visto las características de los gases ideales, habíamos propuesto un modelo de gas ideal, sus características. Hoy empezamos a hablar inicialmente de las desviaciones del comportamiento ideal. Pero cuando empezábamos la sesión del estado gaseoso dijimos todos los gases tienen un comportamiento ideal. Y cuando los gases asemejamos a determinadas condiciones generamos el modelo del gas ideal. Y ese modelo del gas ideal indicábamos que todos los gases se comportan de la misma manera a presiones bajas y altas temperaturas. Y cuando analizábamos las características de los gases ideales decíamos que estos no tenían atracción intermolecular y el volumen era cero, o sea, eran masas puntuales. Básicamente un gas ideal tenía que obedecer a las ecuaciones de gases ideales que nosotros tenemos. Entonces, cuando un gas era ideal, oye, respondía pues, a la ecuación de estado, respondía a la ley de Boyle. Pero además cuando se hace un estudio más meticuloso en diferentes gases, es decir, jugamos con las presiones y jugamos con varios valores de temperatura, se puede evidenciar que los gases tienen una desviación del comportamiento ideal, y eso es lógico. Entonces, una manera de poder comparar estas desviaciones es a través de la siguiente gráfica. Ya, como pueden apreciar ustedes en la presentación, yo tengo una gráfica PV versus P. Ya estoy representando, estoy modificando un poco el diagrama de Boyle. Ya, donde si se tiene un comportamiento ideal, ya estos gases van a representar unas isotermas que son líneas horizontales. Entonces, cuando nosotros empezamos a jugar con diferentes presiones y diferentes temperaturas, obtenemos ya no un comportamiento ideal. Un comportamiento ideal sería que prácticamente están sobrepuestos a esta línea horizontal. Ya existen desviaciones de su comportamiento, es decir, ya los gases se empiezan a comportar de manera real. Entonces, estas desviaciones, como ustedes pueden apreciar, no, miren, estoy con presiones elevadas, ¿no ve? Y fíjense aquí tengo 1000 Kelvin, estoy empezando a disminuir. Si yo aumento la temperatura, podemos evidenciar que esto se asemeja más al comportamiento ideal, pero si yo empiezo a disminuir la temperatura, se va alejando más del comportamiento ideal. Entonces podemos decir que cuando yo aumento la presión y disminuyo la temperatura, existen desviaciones del comportamiento ideal. Ahora, estas desviaciones podemos agruparlas en dos tipos de desviaciones, ¿de acuerdo? Una desviación aparente y las desviaciones reales. Entonces, ahora inicialmente va a ser el estudio de esas desviaciones, ¿ya? Y después vamos a empezar a hacer el análisis de los gases reales. Entonces, analizaremos las desviaciones aparentes. Estas desviaciones aparentes son extremadamente grandes respecto al comportamiento ideal. Las desviaciones aparentes se presentan siempre cuando existe reacción química. ¿Ya? Y un parámetro de control para ver si existe o no existe desviación aparente va a ser la variación del número de moles. Si la variación del número de moles es 0, no existe desviación aparente. Si la desviación, mejor dicho, si la variación del número de moles es diferente de 0, existe desviación aparente. Pero en este caso vamos a analizar en función del equilibrio. Tenemos la reacción del ácido bromídrico en disociación,
analizo en un tiempo menor a 0, analizo en un tiempo mayor a 0 y voy a analizar en un tiempo que ha llegado al equilibrio. Es decir, cuando esté empezando la reacción yo tengo ácido bromhídrico en un tiempo menor a 0, pero no tengo hidrógeno y bromo gaseoso. En un tiempo mayor a 0, que tengo a que esto ya se ha convertido en hidrógeno y en bromo gaseoso. Entonces, acuérdense ustedes, debe estar afectado por el coeficiente estequiométrico, es decir, esta ecuación tiene que estar igualada. Por eso aquí va menos 2. ¿Ya? ¿Cuánto se está consumiendo? Menos 2N. Ahora, ¿qué es este alfa? Es el grado de disociación. ¿Cuánto de esto está pasando a esto? ¿Cuánto de esto está pasando a esto? En cuanto a los productos, podemos evidenciar que los coeficientes estequiométricos son iguales, es 1, 1, entonces n veces alfa se está produciendo, n veces alfa se está produciendo. Ya, cuando ha llegado al equilibrio, ¿cuánto tengo? Tengo la suma de estos dos, la suma de estos y la suma de estos, ¿no? Esto sería n menos 2 veces n alfa, esto sería n alfa, esto sería n alfa, esto sería n alfa. Yo les dije que delta n tiene que ser igual a 0 si no hay grado de si no hay desviación aparente. Aquí tengo productos menos reactivos, 1 más 1, 2, 2 menos 2, 0. No hay desviación aparente en esta reacción directamente, pero acá les estoy justificando ese resultado a través del equilibrio. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Yo sumar el número total de moles en el equilibrio. Entonces, si ustedes ven, si yo sumo esto, esto me da 2 veces n, 2 veces n menos n, esto se anula. Entonces, ¿qué me estaría diciendo? Oye, que el número total de moles después de la reacción es igual al número de moles iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tenía mi condición inicial, podría determinar mi condición final. Y en ambos casos estoy viendo que el número de moles a la larga n total va a ser igual a n. Entonces no ha habido una desviación. ¿De acuerdo? Corroborado con el delta n de las sustancias en fase gaseosas tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿por qué también el desarrollo de esto? De este método, de este medio, de este sistema. Porque seguramente en el examen me van a preguntar, oye, ¿cuánto es la composición en el equilibrio? ¿No ve? Yo tengo que saber alfa y n, en este caso, no es necesario que yo sepa. Porque si ustedes se dan cuenta, yo voy a simplificar esto, voy a factorizar esto. Esto va a ser n, 1 menos 2 veces alfa. Eso es los moles del ácido bromhídrico en el equilibrio. Los moles del hidrógeno es n veces alfa y los de bromo son n veces alfa. Si yo quiero hallar su composición, nada más tengo que dividir número de moles parciales sobre número de moles totales. Y como ustedes pueden evidenciar, n con n se va a simplificar. Entonces no necesito esta cantidad de entrada, ¿no ve? La composición es una propiedad intensiva. Listo. Acá no hay. Cuando el número total de moles es igual al número de moles iniciales, me está diciendo que no hay desviación. En este ejemplo, haremos el mismo equilibrio. En un instante menor a 0, en un instante mayor a 0, en el equilibrio y el número total de moles. No, aquí hago la suma, n menos alfa, con n menos alfa se me va. ¿Cuánto me queda? N más n veces alfa. Y de ahí estoy factorizando n. Entonces, como pueden evidenciar ustedes en estos dos ejemplos, en uno el número total de moles es igual a su número de moles que ingresa inicial. En el otro, no. Hay un factor que hace que este número de moles al final del proceso sea diferente al número de moles iniciales. Ese factor es la desviación. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros sumamos el delta n de esta reacción, aquí tengo 1 más 1, 2. 2 menos 1, mi delta n me da 1. Es diferente de 0, por lo tanto existe desviación. Y de la misma manera, si me piden evaluar la composición, fíjense ustedes, yo no necesito la cantidad que está ingresando. En todos los casos se va a simplificar el número de moles parciales con este n en el número total de moles. Entonces, la condición inicial, la condición final
y todo este valor 1 más alfa va a ser la desviación. Esto es cuando nosotros analizamos las desviaciones aparentes. O sea, tienen que ser desviaciones grandes en las que tiene que haber un proceso químico, es decir, una reacción química. Entonces, las desviaciones reales se van a llevar a cabo cuando no existen reacciones químicas. ¿De acuerdo? Ahora, estas desviaciones se fundamentan básicamente en que dos características del modelo del gas ideal ya no se cumplen. En el modelo del gas ideal habíamos dicho, oye, no existe atracción entre las moléculas. Para que exista desviación real, tenemos que tomar en cuenta las desviaciones, mejor dicho, las atracciones que tienen las moléculas. No pueden ser despreciables, tienen atracciones. Otra condición que habíamos dicho nosotros en la parte del modelo del gas ideal, que las moléculas de un gas no poseen volumen y las podemos tomar en cuenta como masas puntuales. En este caso, las moléculas tienen un volumen propio y no pueden ser consideradas como masas puntuales. Ahora, como pueden apreciar en esta grafiquita, oye, el volumen de las moléculas tiene un volumen apreciable respecto a este volumen. ¿Por qué debemos tomar estas dos consideraciones? Porque si yo aumento la presión, estas fuerzas estas distancias intermoleculares se van a acercar. Esa es la condición, ¿no? Estoy aumentando la presión. Por lo tanto, estas atracciones cada vez van a ser más fuertes. Y van a llegar a la distancia intermolecular de la fase líquida. Es decir, ¿de acuerdo? Si no existiese atracción, no podría condensar un gas. Y ustedes tienen conocimiento general de que un gas puede ser condensado a altas presiones. Entonces ahí estamos justificando la presencia de la atracción molecular y del volumen de las moléculas. Claro, nosotros decíamos en el comportamiento ideal, oye, esto es la ley de Boyle, ¿no ve? Esto es la ley de Boyle. ¿De acuerdo? Entonces mi temperatura aumenta en este sentido, ¿no? Y mi temperatura disminuye en este sentido. Ahora, también habíamos indicado, bueno, tiene que existir atracción molecular y las moléculas tienen que poseer un volumen propio. Entonces tiene que haber un rango de presiones y rangos de temperatura en las cuales su comportamiento ya no va a ser ideal, ya no va a ser una hipérbola perfecto. Entonces, como pueden apreciar en esta gráfica, ¿no ve? Yo estoy, de acuerdo, disminuyendo la temperatura y estoy evidenciando los cambios de presión. Estoy aumentando la presión y estoy evidenciando las desviaciones del comportamiento ideal. Estoy evidenciando que un gas que tiene un comportamiento ideal, si yo voy variando la presión, puede llegar a tener una desviación y en ese punto empezar a condensar y pasar a la fase líquida. Entonces aquí tendré una presión crítica y si en este punto yo bajo la vertical, tendré su volumen crítico. Por lo tanto, en ese punto, en el punto C, también tendré una temperatura crítica, que lo vamos a estudiar más adelante. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Prosigamos en el análisis de estas desviaciones. Por lo tanto, si yo empiezo a analizar las desviaciones del comportamiento ideal en función a la gráfica de Boyle, yo podría hacer el siguiente análisis, ¿no? La línea continua es el comportamiento ideal. Si yo bajo de este punto, aquí tengo el volumen ideal, aquí tengo el volumen real. El volumen ideal es menor al volumen real. Si analizo otro punto, aquí tengo el volumen real y aquí tengo el volumen ideal. El volumen ideal es mayor al volumen real. Y si yo analizo este punto de intersección acá, estaría diciendo que el volumen ideal es igual al volumen real. Entonces, tiene que existir un parámetro
que nos permita comparar el volumen real con el volumen ideal del gas. Por lo pronto, fíjese que estoy indicando acá. Oye, cuando estoy analizando este punto, este análisis, estoy diciendo que el gas real es más comprimible que el gas ideal. Y aquí el gas real es menos comprimible que el gas ideal. Entonces, ese factor que nos tiene que nos tiene que relacionar tanto el volumen ideal con el volumen real, nos tiene que indicar cuán fácil o cuán difícil es comprimir un gas. Por lo tanto, si yo voy a analizar las desviaciones del comportamiento ideal, voy a analizar en función del factor Z, que es el factor de compresibilidad. ¿Ya? Vamos a definir el factor Z como la relación del volumen real sobre el volumen ideal. Estoy analizando el volumen molar real sobre el volumen ideal molar. Si yo de ahí reemplazo la ecuación del volumen ideal con la ecuación de estado en su condición de volumen molar, mi Z va a ser igual, ¿no ve?, a la presión por el volumen real sobre dt. Fíjense esta ecuación, ¿no ves? Como si este Z fuese N. ¿No ve? O sea, para que se acuerden siempre, ¿no ve? PV sobre RT, el pavo sobre el ratón es igual a Z. El pavo sobre el ratón es igual al número de moles. La única diferencia que en Z estoy trabajando con el volumen molar real. Entonces, de esta manera yo voy a analizar entonces si un gas ya es fácilmente compresible, difícilmente compresible, o sea, en función de Z. Y los valores numéricos de Z, estoy diciendo que va a ser 1, un comportamiento ideal. Bajo ese criterio, si Z es mayor a 1, tengo un gas difícilmente licuable. Licuable es decir que fácilmente puede pasar a la fase líquida. Un gas difícilmente licuable. Y si es un gas que tiene un comportamiento ideal. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser importante el análisis de Z porque nos va a permitir determinar el volumen real. Si yo puedo determinar el volumen real, puedo determinar su número de moles, ¿no ve? Si yo determino el número de moles, puedo determinar su masa, puedo determinar su peso molecular, puedo determinar su densidad. O sea, ahí está relacionada la situación. Entonces, para poder analizar estas desviaciones, ya no podemos utilizar nosotros la ecuación de estado del gas ideal. Tenemos que construir o determinar una nueva ecuación. Y esa es la ecuación de Van der Waals que ustedes conocen desde el pre. Con la ecuación de Van der Waals, esto nos va a permitir que analicemos las desviaciones positivas. Claro, si están por encima de 1 van a ser las desviaciones negativas. Y las características de estas desviaciones es que tenemos que considerar las fuerzas de repulsión en nuestro gas. Si están por debajo de la condición ideal, va a ser el análisis de las desviaciones negativas. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que analizar nosotros las fuerzas de atracción, ¿no? Las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción. Entonces, inicialmente vamos a estudiar ya las desviaciones positivas. Claro, si nosotros vamos aumentando la presión, vamos viendo que el volumen de las moléculas cada vez se hace más importante en el espacio en el que está contenido el gas. Entonces yo voy a evaluar ahora, ¿no ve?, el espacio libre, el volumen libre. Esto va a ser el volumen total, eso es lógico, menos el volumen de las moléculas. ¿Cuántas moléculas tendré en función de la cantidad de sustancia? N. No, por eso es N veces B. Ahora, si yo ocupo, o mejor dicho, si yo trabajo en función del número de moles, es decir, divido este volumen en función del número de moles, tendría volumen molar normal. Por lo tanto,
tendría mi siguiente ecuación. Ahora, si yo esto los reemplazo en la ecuación de estado, trabajando como volumen molar, y trato de obtener una ecuación que me represente mi ecuación en función, ¿no ve? En función del factor de compresibilidad, yo podría representar mi desviación positiva. Pero analicemos un cacho, ¿no? Esta es mi ecuación, y para obtener z, que estoy diciendo aquí, estoy multiplicando por b y estoy dividiendo entre rt, que sería el equivalente. Al hacer eso, tendría que ser la multiplicación, el inverso de esta ecuación. ¿No ve? Esto multiplicar por b y dividir entre rt toda la ecuación. Y de ahí obtendría que z es igual a 1 más bp sobre rt. ¿De acuerdo? Entonces si esto es 0, comportamiento ideal. ¿No ve? Entonces si esto es diferente de 0, tengo una desviación positiva. El análisis de la desviación negativa hace que tenga en cuenta las fuerzas de atracción, es decir, la presión que generan las moléculas. Esta presión va a depender, ¿no ve?, del número de moléculas que choquen. Si yo mido la presión acá, es con una molécula, aquí es con 2, con 3, con 4. Es decir, esa presión tiene que ser función, ¿no ve?, del choque que existe entre las moléculas. Pero si yo lo analizo desde el punto ideal, ¿no ve?, la presión tiene que deberse con qué fuerza chocan las moléculas a las paredes del recipiente. Y como hemos considerado que no tienen volumen, no podrían chocar entre ellas. Entonces, eso hace que la presión real sea menor a la presión ideal. Y por definición hemos dicho que presión es fuerza sobre área. Conclusión: si estamos analizando la misma área, estamos diciendo que la fuerza de los choques reales tiene que ser menor a la fuerza de las moléculas de los choques ideales. Entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿No ve? Que el número de choques va a depender, ¿no ve?, de la cantidad de moléculas que tengo. Es decir, va a depender de la concentración de moléculas que tengo acá. Además, ¿no?, el número de moléculas que van a chocar entre sí ¿ya?, va a ser proporcional a la densidad del gas. Es decir, si tengo mayor concentración de moléculas, va a haber más choques. Si no tengo concentración de moléculas, va a haber pocos choques. Entonces, esta fuerza de choque acá es proporcional a la concentración, acá proporcional a la densidad del gas. Entonces, yo podría definir, ¿no ve?, que en ambas, C1 y C2, prácticamente las voy a analizar de la misma forma. Y al hablar la densidad molar, puedo tener moles sobre volumen. Es una concentración, ¿no ve? La cantidad, por ejemplo, la densidad del aire es la cantidad de masa de aire que tengo en un volumen determinado, por litro, los gramos por litro. Entonces, en ambos casos, yo puedo decir que en vez de trabajar con la masa, puedo trabajar con el número de moles. Ahora, si yo lo divido entre el volumen, tendría mi volumen molar. Entonces estamos hablando que la fuerza es proporcional a C y esta fuerza es proporcional a C. Entonces la fuerza va a ser proporcional a la concentración al cuadrado. ¿Ya? Y de ahí, si yo aplico esta condición, ¿no ve?, la presión real es menor a la presión ideal. Para que sea menor a la presión ideal, yo tengo que restarle el choque que existe entre las moléculas. Entonces esto va a ser menos F.
Ahora, ¿cuánto vale mi presión ideal? Eso lo hemos evaluado ya en la anterior diapositiva. Esto va a ser RT menos V menos B. Si yo reemplazo la proporcionalidad de la fuerza de choque con la concentración, estaría diciendo que F es proporcional a 1 sobre B cuadrado. Y al levantar el signo de proporcionalidad, yo le puedo poner cualquier letra. En vez de poner K, le estoy poniendo A. Entonces mi ecuación va a ser igual a la presión, es igual a RT sobre V menos B menos A sobre V cuadrado, que vendría a ser la ecuación de Van der Waals. Ahora, esta ecuación de Van der Waals está en función del volumen molar. Yo les comento que me conviene trabajar acá, porque en preguntas nos van a pedir análisis ideal, análisis con la ecuación de Van der Waals. Entonces acá es mucho mejor hallar el volumen molar. Si quiero trabajar con la ecuación en función del número de moles, se me complica un cacho, porque tengo que meter una variable más. Y si me piden hallar la masa, número de moles va a ser masa sobre peso molecular, oye, le voy a meter más variables más. Si me piden hallar la densidad, le voy a meter otra variable más. Entonces no tiene sentido empezar a reemplazar, digamos, la cantidad de sustancia en la ecuación de Van der Waals. Prefiero que ustedes trabajen con la ecuación en función del volumen molar. Acá les muestro ya algunas constantes A y B de algunos gases. A y B es propia de cada gas, no va a ser como R en los gases ideales, el mismo valor para todos, ¿no ve? Tanto A y B va a depender de cada gas, porque cada gas va a tener diferentes fuerzas de atracción y diferentes fuerzas de repulsión. Ahora, esta ecuación que hemos deducido, la ecuación de Van der Waals, nos permite hacer el análisis de una desviación positiva y de la desviación negativa simultáneamente, ya la ecuación global. Entonces, si yo modifico un poco esta ecuación de esta manera, quisiera que practiquen por favor ustedes, ¿de acuerdo? Y hago el análisis de este término elevado al cuadrado, es decir, si yo a presión constante, digamos, aumento la temperatura, digamos como ideal, inicialmente estaría hablando a presión constante de Charles. Aumento la temperatura, aumenta el volumen. Y por lo que hemos visto acá, fíjense, A y B son valores que son valores pequeños. Entonces estoy diciendo que si multiplico esto me va a dar un valor más pequeño. Si esto fuese 10 litros, lo elevo al cuadrado, sería 100. 100 lo subo al numerador, se va a volver 1 por 10 a la menos 2. O sea, a medida que voy aumentando la temperatura, este término cada vez se hace más chiquito, más chiquito. Por lo tanto, yo lo voy a tomar como si eso tiende a 0 a una temperatura elevada. Si eso ocurre, un poco yo puedo modificar mi ecuación. ¿No ve? Acá estoy factorizando P. Entonces yo tendría aquí mi ecuación de Z y aquí tendría que analizar mi desviación. Si esto es 0, PB es igual a RT, o sea, estaría en mi condición ideal. Entonces yo tendría acá una ecuación de una recta, ¿no? Y igual a, esta sería la pendiente, BX. Por lo tanto, si B, este término entre paréntesis, es mayor a sobre T, sobre RT, esto sería positivo. Por lo tanto, tendría una desviación negativa. Si fuese igual, todo el término entre paréntesis se haría 0, no existe desviación. Y si fuese menor, tendría una desviación negativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, nos dice que también con la ecuación de Van der Waals nosotros podemos analizar el paso de la pendiente positiva a la pendiente negativa. ¿Eso qué permite? Nuevamente trabajar con el desarrollo de la ecuación de Van der Waals. Pero hemos analizado a nosotros manteniendo la presión constante y hemos visto cómo empezaba a variar el volumen. Pero si yo le pongo un valor alto de presión,
¿qué pasaría? Si yo le pongo un valor alto de presión, esto bajaría. Cada vez sería más chiquito, digamos 0,1. ¿No ve? Este 0,1 elevado al cuadrado va a ser 0,01. Lo llevo arriba, va a ser por 100. Es decir, si yo trabajo con una presión alta, no puedo despreciar este término. Ya no es despreciable. Por lo tanto, lo voy a tomar en cuenta y voy a factorizar de la misma manera que hemos hecho en la anterior diapositiva. Factorizo P. Ahora mi comparación va a ser B más AB sobre RTV menos este valor. Y de ahí voy a poder generar una desviación positiva. No va a existir desviación. En este caso la pendiente es nula. Y luego tendría, si es menor, una desviación negativa. ¿De acuerdo? Bueno, por esta sesión quedamos aquí. Cualquier consulta, por favor, no duden en realizarla. Hasta luego.